Paz de Cristo y bienvenidos al programa de Mujer Resiliente. Para mí es un gran honor y un privilegio poder tener a nuestra invitada de este día. Tuve el privilegio de poder conocer a mi hermana en persona el año pasado. Ya nos habíamos conocido así por las redes, pero el año pasado tuve el privilegio, la bendición de poder estar ahí en su iglesia, a quedarme ahí en su hogar y es un gran honor de que ella haya aceptado esta invitación de estar aquí con nosotros. Hoy tenemos a nuestra hermana Jasmine Ávila Sánchez desde Wichita, Kansas. Nuestra Amén. hermana es casada, ella tiene tres hijas, un niño y asiste a la iglesia ahí con el obispo Jaime Aro. Y como dije, para nosotros es un gran honor de que ella haya aceptado estar aquí con nosotros en el programa. Y le voy a pedir que ella nos salude y que nos diga un poquito sobre ella. Bienvenidos. Amén, hermana. Muchas gracias por la invitación. Agradezco, es un honor estar con ustedes y pues compartir algo de mí. Es primera vez que hago esto y mm, estoy un poquito emocionada, ¿verdad? De estar aquí con usted, hermana. Y pues sí, ya lo dijo la hermana, vivo aquí en Wichita, tengo ya 12 años viviendo aquí en Wichita, Kansas. Cuando gusten venir a visitarnos, aquí tienen su humilde casa, serán bienvenidas cuando gusten venir. Amén. Pues gracias, hermana, por estar aquí con nosotros. El propósito de este programa es de que nos podamos conocer un poquito más. En esta hora quisiera preguntarle, ¿cómo fue de que usted llegó a los caminos de Dios? Pues es bien chistoso cuando platicamos esta historia porque fue por medio de una fiesta en un parque que empecé, digamos, a ir a la iglesia. Mi padre es mecánico y él arreglaba carros a una hermana de la iglesia con el obispo Fran Romo allá en Arizona, porque cuando llegué aquí a Estados Unidos empecé a vivir en Arizona. Y esa hermana nos invitó a una carne asada y de ahí a tratarla y de ahí, digamos, nos empezó a ir a invitar a la iglesia. Aunque de niña ya tenía un poco de conocimiento, no recuerdo qué iglesia asistían mis padres cuando era niña, pero ya tenía un poco de conocimiento de ciertos cantos, orar. Y entonces cuando esta hermana nos dice: "Oh, me gustaría que fueran a la iglesia", y ver que fui por primera vez a la iglesia con el hermano Fran Romo, me encantó, me encantó. Yo sentí que llegué como cuando el obispo Fran Romo predicó, sentí que estaba en una campaña. So, fue fue algo fue como que Dios estaba preparando mi corazón, o como que era algo que ya quería yo. Pues damos gloria a Dios por esas, fiestas, por todo lo que hace la iglesia, en diferentes actividades, porque sabemos de que sí, así es como llegan, nuevas almas, cómo podemos ministrar a diferentes personas. Y sí, qué hermoso es escuchar eso de que, en cuanto uno escucha la palabra de Dios, Dios Amén. comienza a hacer la obra. Y uno no lo sabe, no lo entiende, ni se imagina, like, todo lo que va a venir después. Wow, qué bonito es eso. Mi Amén. próxima pregunta es, yo sé de que, hay muchísimas cosas de lo que uno pasa en la vida, obstáculos, cosas de que, fuertes de que nos pasan en la vida. En esta hora quisiera preguntarle qué ha sido una de las cosas más difíciles de que usted ha tenido que superar en su vida. Pues, sería, digamos, algo que pasé de niña, que pasé y que gracias a Dios, Dios me ha dado, digamos, libertad, consuelo, ¿verdad? Y de decir: "Tengo victoria", ¿y por qué lo hizo? El propósito por cuál lo hizo. Este, Cuando estaba niña, como le decía, recuerdo que mis padres asistían
hay una iglesia, no recuerdo qué iglesia, recuerdo que una joven iba y nos daba estudios. ah, Tengo cantos, digamos, como mm, alabaré a Cristo, Jesús es mi amigo, ¿verdad? Entonces, cantos así que recuerdo, digamos, de niña, y ya tenía, digamos, algo de conocimiento de Dios. Mi papá nos enseñaba a orar, él decía solamente a que pedirle a Dios. Y cuando tenía 11 años, mis padres se separaron, mi mamá nos abandonó lamentablemente. Pues imagino que ellos se alejaron de la iglesia, ya no estuvieron en la iglesia, ¿verdad? Y tomaron diferentes caminos, ¿verdad? Que digamos el enemigo entró a nuestro hogar y separó el matrimonio de mis padres. Ser una hija de padres que se separan, en veces los hijos cargamos culpas, cargamos como responsabilidades, o que sentimos como que, oh, es que tal vez porque yo me portaba mal, hacía algo, y pues uno de hijo carga ese dolor, y lamentablemente pues mi mamá nos abandonó, tanto a mis hermanas como a mí. En ese entonces, cuando ella se fue, yo tenía un hermano de 1 año y medio que pues prácticamente es un bebé. Ella se lo llevó, nosotros somos cuatro conmigo. Ella se lo llevó. Entonces, doy gracias a Dios porque mi padre, de repente, él se convirtió, digamos, en padre soltero de 3 niñas, porque era yo, mi hermana de 12 años y mi otra hermana de 3 años. De repente se convirtió en un padre soltero de 3 niñas, y imagino que para él fue muy, muy difícil. Hubo ocasiones donde yo lo vi llorar, no sé si de la desesperación de decir qué voy a hacer, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Dios le dio fuerzas. Él tomó la decisión de traernos para acá, para Estados Unidos. Y aunque noche tras noche para mí era muy difícil llegar, digamos, el Día de las Madres y no estar tu mamá. Eh, mm, lo voy a decir aquí abiertamente, llegar, digamos, que te llegue tu periodo y que no tienes a tu mamá que te diga, mija, es así y así, ¿verdad? Entonces, fue una etapa difícil, y pues aunque, como les digo, tengo un padre excelente, un padre cariñoso, nos aconsejaba. Él prácticamente ayudó mucho a que nosotros superáramos todo esto, digamos, este dolor de abandono, ¿verdad? Porque era algo que no comprendíamos, no entendíamos. Yo recuerdo que ah, yo en mi ignorancia, yo oraba porque no asistía a una iglesia, no asistíamos a una iglesia. Yo recordaba cómo mi papá nos enseñaba, o cómo la joven que nos daba estudios cuando era niña, o nos decía, oren así. Yo trataba de orar, pero en momento de orar reclamaba a Dios, le reclamaba a Dios diciendo, ¿por qué dejaste que mi mamá se fuera? ¿Por qué dejaste que ella nos abandonara? Yo cuestionaba a Dios, no entendía en ese momento, digamos, el propósito que él tenía para mí. Y, y pues conforme pasó el tiempo, como le estaba explicando, como conocí a Dios fue en un parque, y es ahí cuando conocí a Dios, digamos, en ese parque donde nos invitó esta hermana a la iglesia. También conocí a mi esposo. Ahí, en veces decimos, oh, nos conocimos en la carne, en carne asada, ¿verdad? Fugando, ¿verdad? Pero, Dios, yo siento que Dios ya tenía un propósito, porque mi esposo, cuando yo lo conocí, él ya era bautizado. Entonces empezamos a salir, ¿verdad? Empezamos a salir. Él, lamentablemente, él se había bautizado muy joven y se había retirado de la iglesia. Él no estaba, cuando yo lo conocí, estaba bien dentro de una iglesia. Asistía, no asistía, ¿verdad?
Entonces, cuando nosotros empezamos a salir, como que él empezó a sentir como diciendo, oh, estoy saliendo con alguien no apropiado, ¿verdad? Porque no es alguien de la iglesia y yo quiero a alguien de la iglesia, aunque yo no estoy bien, pero traía eso. Y él tomó la decisión me acuerdo que me dijo, ¿sabes que no puedo salir contigo porque tú no eres cristiana? Y eso como que sentí como que me dolió, como que, ¿cómo me? Eso es algo injusto, ¿verdad? Dios no me va a rechazar. Yo pensaba en mí y él me dijo, lo siento, no podemos salir más porque pues a tan solo que tú seas cristiana. Y yo pienso que él traía eso de culcar de que no juntarse con yugos desiguales. Él traía eso, ¿verdad? Él lo que no estaba bien, pero quería implementar su vida, que a lo mejor caminar bien. Y yo me acuerdo que yo oré a Dios y le dije, Señor, yo quiero ser cristiana, yo quiero ser cristiana, dime cómo, porque pues me gustaba mi esposo, me gustaba y no lo quería dejar. Y me acuerdo que en la escuela, pues hay muchos jóvenes también que son cristianos y yo les pregunté a unos amigos, oh, ¿ustedes van a una iglesia? Y dijeron, sí, oh, yo quiero ir con ustedes. Y empecé a ir a la iglesia con ellos y cuando contacté a mi esposo le dije, oh, ya soy cristiana, ¿verdad? Solamente por ir a una iglesia. Yo pensé que ya uno era así, uno cristiana. Y entonces él me dijo, bueno, dijo, así no ser cristiana, pero ya estás dando un paso, ¿verdad? Entonces, empezamos a salir. Yo no conocía digamos, la doctrina, no conocía cómo iba a ser, digamos, cómo son los caminos, no, digamos, de seguir, digamos, una vida en Cristo, ¿verdad? Entonces, mi papá solamente oren a Dios, él siempre oren a Dios y acérquense a Dios, pero no más ahí, él no va a una iglesia, él no más tiene a Dios. No tener una madre que, digamos, te aconseje. Así no se hacen las cosas, así tienes que hacer. No, nosotros, digamos, tanto yo como mis hermanas, digamos, crecimos conforme la vida nos iba llevando. Y yo me acuerdo que yo, pues, ya estaba cansada, no cansada, pero como que cuando tu mamá se va, hace falta, digamos, que llegas, digamos, de la escuela y quieres tener la comida hecha, ¿verdad? Quieres que tu ropa esté lavada, cosas así. Y yo decía, yo estoy haciendo esto por mis hermanas. Yo llegaba de la escuela y tenía que hacer comida, tenía que lavar, tenía que cuidar a mi hermana, la más pequeña, y yo me sentía ya cansada de eso y tomé la decisión y le dije a mi esposo, me quiero ir contigo, pensando que a lo mejor ya no iba a hacer nada de eso, ¿verdad? Entonces, él se le hizo fácil. Sí, dijo, sí, vente conmigo. Lamentablemente, digamos, para mí era ignorancia, digamos, oh, no, tenemos que casarnos, ¿verdad? Y él a lo mejor tampoco no lo pensó, que sabía que estaba mal para él, pero él no pensó, se le hizo, sí, vente, ¿verdad? Nos fuimos a vivir juntos. Hablé con mi papá y mi papá, pues, dijo, mija, si esa es su felicidad, adelante. Él lo que quería era que nosotros estuviéramos felices. Para ese entonces yo tenía 16 años. Prácticamente era una niña, ¿verdad? Era una joven. Y nos fuimos a vivir juntos, mi esposo y yo, pero mi esposo como que él sabía que estaba mal, él sabía que no había hecho lo apropiado y él decía, tenemos que ir a la iglesia. Me acuerdo que ah, él me dijo, quiero que te pongas vestidos y faldas y no vas a ponerte más pantalón porque ya estás conmigo y eres una mujer casada cristiana. Yo me quedé, está bien. Y a mí me gustaba eso, que él, digamos, tuviera el temor de Dios, porque yo recuerdo que yo decía: "Ay, cuando yo busque a alguien, yo tengo que ser alguien que tema a Dios para que no me abandone",
porque yo me sentía, digamos, con ese trauma del abandono de mi madre. Entonces, yo sentía que dije, cuando yo conozca a alguien, mi pareja, quiero que tema a Dios para que tenga miedo en dejarme, ¿verdad? Entonces, así estuvimos nosotros viviendo, digamos, sin casarnos 2 años, 2 años, pero durante todos esos 2 años íbamos a la iglesia con el hermano Fran Romo, domingo tras domingo. No podíamos, en veces íbamos a las actividades que hacían entre semana, porque como vivíamos a 45 minutos y allá en Arizona el tráfico es horrible. Para llegar duras 1 hora, dos. Entonces, casi no asistíamos mucho a las actividades que hacían, pero estábamos constante domingo tras domingo. En esos 2 años salí embarazada de mi primera hija y am, salí embarazada y resulta que cuando mi hija ya tenía 2 años, a mi esposo lo agarra la policía. Lamentablemente por no tener un estatus aquí legal, y en ese tiempo había un sheriff, que el sheriff Joe Arpaio, quien esté viéndome de Arizona, sabe de quién estoy hablando. Y era un sheriff muy, muy racista, no quería a la gente indocumentada. Y lamentablemente a mi esposo lo paró un policía y lo metieron a la cárcel por 30 días. Y en ese tiempo, en esos 30 días que él estuvo en la cárcel, fue para mí algo bien duro, que aunque yo conocía de Dios, yo iba a la iglesia y era chistoso porque las hermanas que me veían, pues decían, ella es una hermana, porque yo desde el momento que mi esposo, quiero que te vistas así, así vas a actuar y esto y lo otro, o sea, leíamos la Biblia, hacíamos todo lo que ahorita lo hacemos como persona cristiana, pero me hacía falta conocer más realmente a Dios, porque yo hacía esto, porque yo quería que mi esposo estuviera bien para que no me abandonara. Yo traía eso. Entonces, yo decía, si yo dejo la iglesia, él tal vez la deje también y me va a abandonar. Y luego ya no me va a abandonar a mí, sino también a mi hija. Yo iba a la iglesia por él, para que él estuviera bien, para que yo dijera, no me va a dejar, voy a estar siempre con la protección de él. Pero realmente durante ese tiempo yo me enfoqué en que mi esposo se buscara el de Dios, pero yo no lo busqué a Dios. Y, y yo hacía lo que mi esposo me decía dentro de la iglesia. Entonces, cuando él estuvo en la cárcel 30 días, fue cuando Dios empezó a prepararme a mí en decir, bueno, tu esposo está allá, vas a buscarme realmente tú a mí, tú vas a venir directamente a mí y vas a sanar. Es lo que yo empecé a hacer cuando yo iba y visitaba a mi esposo a la cárcel, pues le habían dicho el juez, tienes 30 días, en 30 días sales, pero pues pueden tomar visitas. Cuando yo iba a visitar a mi esposo, yo iba en ayuno y oración, porque yo decía, yo no sé si me lo dejen ver o no me dejen ver. Y es bien triste ver a alguien dentro de la cárcel porque lo tienes ahí enfrente, pero no lo puedes tocar, tienes que tener tus manos aquí. Si llevaba, digamos, en ese entonces mi hija que tenía 2 añitos, no toques a tu papá, quédate aquí conmigo. Es duro y ver otros casos de otras personas alrededor que no dejan ver a, a sus seres queridos que van y visitan. Dios ahí trató conmigo porque yo cada vez que iba y lo visitaba, oraba, ayunaba. Yo empecé a ir a la iglesia, aunque me quedaba lejos, empecé a ir los jueves que tenían estudios bíblicos, a meterme con actividad con las dorcas. Empecé como que era algo que Dios quiso hacer para moldearnos, tanto a mi esposo, porque mi esposo, aunque como le digo, él era bautizado, pero estaba retirado, íbamos a la iglesia, pero estaba eso que nosotros, al ver no casarnos, estaba el enemigo ahí también trabajando, porque
había libertad, digamos, de hacer otras cosas no apropiadas. Entonces, yo sé que Dios trabajó con él, lo moldeó completamente a mi esposo dentro de la iglesia. Hizo un propósito, Dios, digamos, tanto con mi esposo como conmigo. Cuando el último día que mi esposo ya cumplió los 30 días para, para que lo sacaran de la cárcel, ese, a él lo metieron lamentablemente por simplemente no tener licencia en Arizona. No tienes licencia, ok, ni el carro ni nada y vas para adentro, ¿verdad? Entonces, cuando él ya le tocó su último día para salir, recuerdo muy bien, era domingo, y ese día había un matutino de Dorcas. Y yo dije, primero voy al matutino, que era a las 6 de la mañana y iba a terminar entre las 8. Dije, a las 9 abren la cárcel, me voy para allá a ver a mi esposo que ya lo van a sacar. En ese matutino, Dios trató tan bonito conmigo. Me acuerdo que al final de la conferencia que dio la hermana, la enseñanza, dijo, busca una hermana, busquen a una hermana y ora por esa hermana. Y me acuerdo que me agarró una hermana ya mayor y me dijo, oh, mi niña, vente. En ese entonces yo tenía 18 años. 18, sí, tenía 18 años y me dice la hermana, ven, mi niña, ven. Me miraban pues muy niña, ¿verdad? Y me abrazó y me dijo, quiero orar por ti. Cuando ella oró y empezó a decir, mi hija, yo declaro bendición sobre tu vida, sé lo que estás pasando, Dios conoce tu dolor, Dios conoce el abandono que tuviste, pero Dios tiene un propósito y Dios lo hizo, dice, porque Él te estaba buscando. Por eso Dios permitió que pasaras esto para que tu padre te trajera aquí y lo conocieras realmente. Me dijo, el propósito que está pasando ahorita, dice, solamente agárrese más fuerte. Y algo bien chistoso porque yo no hablaba mucho con las hermanas casi no me conocían, aunque yo iba a la iglesia, pero casi yo nomás de entrada por salida porque tenía vergüenza. En mí había vergüenza, digamos, de cómo estaba. Yo a lo mejor era algo que yo no me sentía bien porque poco a poco fui entendiendo que tampoco no estábamos bien mi esposo y yo. Y sentía vergüenza y yo decía, no, ¿qué van a pensar las hermanas cuando yo les diga cómo estoy con mi esposo, verdad? ¿Qué van a decir? Qué pena. Entonces yo solamente iba a la iglesia y escuchaba la palabra de Dios y me salía, porque no, entonces nadie conocía lo que yo estaba pasando. Esa situación digamos, del proceso, los 30 días de mi esposo, pues a nadie le dije, nomás sabía mi papá que estaba conmigo, mis hermanos, pero nadie de la iglesia, no sentía, me daba pena acercarme a alguien y ser juzgada. Entonces, esa hermana cuando me dijo, yo sentí, dije, wow, dije, ¿cómo la hermana sabe? ¿Cómo la hermana sabe lo que estoy pasando, mi situación, am, el abandono, el dejar? Fue como si fuese Dios que hubiese abierto mi mente y hubiera leído todos mis pensamientos. Sentí como Dios trabajó en mí, que Él me selló con su Espíritu Santo ese día, ese domingo. Yo salí de la iglesia, ese matutino, tan gozosa, y yo dije, Dios me dio fuerzas, Dios me dio alas para salir. En ese momento, ese día también, Dios me sanó del abandono de mi madre. Sentí como que dije, wow, como que algo como que cae algo que estabas cargando en la espalda, que cuando lo sueltas, como que dices, wow, tan fácil que era. Yo decía en ese momento, y yo dije, tantos años cargar. Me fui a ver a mi esposo a la cárcel bien contenta, confiada, y cuando llego ahí a la ventanilla y les digo que vengo a ver a la persona, me dicen, oh, ya no está él aquí. Él ha sido cambiado de cárcel me dijeron que había sido cambiado de cárcel a una cárcel que está en Tucson, que es casi la frontera
de Arizona y que maybe de ahí iba a ser deportado porque ya estaba con inmigración. Oh, yo sentí como que, Señor, pero tú me diste un gozo, ¿cómo si tú me diste este gozo y ahorita viene alguien y me lo quiere quitar? Y se me vino a la mente un canto donde dice, el gozo que Dios nos dio, el mundo no nos lo dio, ¿verdad? Entonces dije, no, cancelé esos pensamientos de negatividad y dije, Dios ya me dio una palabra, Dios me dijo que va a estar conmigo y que me va a agarrar, que me agarrara nomás fuerte. Entonces dije, Dios tiene un propósito conmigo, tengo que escucharlo. Al día siguiente, mi esposo me habla por teléfono y me dice que está en Nogales, México. Había sido deportado. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Y ahora, y él me dice, pero no te preocupes. Me dice, yo me voy a brincar para allá. Todavía dice, no te voy a dejar. Al momento sí me dio miedo porque dije, ya me dejó, ¿verdad? Aunque sea obligatoriamente, pues me dijo, no, yo me voy a ir a brincar para allá. Gracias a Dios, mi suegra vive en Nogales. Entonces, digamos, fue una bendición que lo hayan mandado para allá porque pudo ver a su mamá. Después, digamos, creo que 4 años que no veía a su mamá, cuando la última vez que se había venido. Entonces, pudo ver a su mamá, estuvo un tiempo. Cuando él me habla y me dice, mira, ya voy a salir para allá, tal vez lleguen 5 días, porque va a caminar el desierto, ¿verdad? Lamentablemente, tenía que hacerlo así. Y él me dijo, Dios me ha tratado como no tienes idea, de una manera, dice, me he sentido avergonzado, me dijo, pero a la vez siento que Dios tiene algo fuerte para mí. Mi esposo me lo dijo. Y yo dije, wow, Dios ha estado trabajando tanto como con él como conmigo, ¿verdad? Y él me dijo, cuando yo llegue allá, me dijo, quiero que realmente nos pongamos firmes y le sirvamos a Dios como se debe. Y yo, amén, sí, contenta. So, cuando él me dijo, voy a salir tal día, me acuerdo que salió un lunes y me dijo, ora mucho para que no me pase nada, ¿verdad? Y pueda llegar con bien. So, durante todo ese día yo estuve orando, orando, como no tiene idea, hermana, pues no saber nada de él, saber que estaba caminando por el desierto, fue una angustia muy, muy terrible para mí. Y yo me acuerdo, hermana, que me hinqué en mi cama, me hinqué en mi cama y me puse a orar. Estaba ya mi niña dormida y le dije, Señor, yo sé que a lo mejor no soy nadie, tal vez no merezco nada, ¿verdad? Como yo he sido. Le dije, pero te pido que traigas a mi esposo con bien. Te pido que tú lo traigas, que sea un hombre diferente, un hombre realmente entregado a ti, porque sé que no estábamos haciendo las cosas apropiadas. Le dije, Señor, cámbialo, transfórmalo, moldéalo, tráeme ese hombre cristiano cuando él se bautizó. Yo le pedí algo así a Dios y le dije, quiero que también me cambies a mí, quiero que también me transformes, ayúdame a realmente a perdonar a mi madre. Yo en ese momento yo le pedí a Dios que me ayudara a perdonar a mi madre porque yo sentía como que, pues por el abandono, sentía que no le podía perdonar. Cuando yo hablaba con ella, reclamaba, ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué nos dejaste? Cosas así, ¿verdad? Entonces yo le pedí a Dios que me ayudara a comprender a mi madre, a perdonarla, a amar. Y también le dije, Señor, yo quiero bautizarme. Yo quiero entregarme a ti. Yo no era bautizada. Le dije, yo me quiero bautizar, quiero servirte. Le dije, ayúdame, no me abandones, tú ya me bendeciste, tú ya me sellaste con tu Espíritu Santo, sé que estás conmigo. Le dije que me ayudara con mi hija, que yo siempre me iba a esforzar porque ella caminara el camino de Dios. Y gracias a Dios, al día siguiente de esa oración que yo hice, mi esposo llegó todo lleno de ampollas, ¿verdad? Porque pues, pobrecito, pero llegó un hombre totalmente diferente.
un hombre que, digamos, el hombre que yo hubiera deseado desde el principio haberlo conocido, ¿verdad? No me arrepiento de conocerlo como lo conocí, pero me hubiera gustado que hubiera estado bien firme para decirme, no, así no se hacen las cosas, ¿verdad? Pero yo sabía que Dios tenía un propósito con todo esto. Él, él cambió totalmente. Al mes que él llegó, preparamos una pequeña boda ahí en la iglesia con el hermano Romo. Nos casamos, ya quisimos hacer las cosas bien y me bauticé al día siguiente. Me bauticé un 18 de abril del 2004. So, de ahí para adelante, gracias a Dios, Dios me ha fortalecido. Sí, en veces uno viene, digamos que el desánimo y todo eso, pero nunca el alejarnos de Dios, nunca, ni él, ni yo, sí, vienen luchas y todo eso, pero esto ha sido, digamos, como algo que si quiero regresar a X cosas, recuerdo cómo estábamos, cómo se sentía ese vacío, ese dolor, digamos, del abandono de mi madre y todo eso, y pasar todo eso culpas y todo eso, ahora siento que Dios nos ha dado victoria en eso. Amen. Wow, pues sí me hizo llorar, me salieron las lágrimas aquí escuchándola. A mí me gusta pues anotar aquí cosas. Pues muchas gracias, por compartir esto con nosotros, por ser, abierta, transparente. Um, Amén. lo primero que tocó fue like el abandono, el trauma que se sufre Sí, cuando uno de nuestros padres like nos abandona. Y, y yo sé que es más común de que el padre y no sea el que se vaya. se va, sí, Cuando es el caso con la madre, como que es más difícil, like, de poder, y especialmente uno de mujer, like, superar eso. So, sí, es una raíz muy profunda de que solo Dios es el que, puede entrar, y sacar eso y buscar ese dolor. like, ayudarnos a poder perdonar algo así. Y la manera de que fue su proceso fue lo que, like, me impactó mucho, pues, escuchar y ver cómo fue de que Dios fue tratando, porque no fue, un solo, like, encuentro que tuvo con Dios, sino que fue, No, like, un proceso, un proceso. cómo Dios tuvo que remover a su esposo de su vida, para que usted buscara de Dios y, Amén. pues, y comenzar usted realmente a reflexionar, a meditar y a ver de que, de que usted tenía que perdonar realmente, like, a su mamá para poder ser libre. Y como Sí. usted dijo, era algo tan fácil, like, just hacerlo, pero Sí. pues uno, like, se agarra de ese dolor y no lo quiere soltar, porque es lo que el enemigo, pone en nuestro pensamiento. Amén. Sí. Amén. Él pone todo eso. Y también me hizo llorar cuando habló, like, lo de su esposo, porque pienso que la mayoría de nosotros hispanos, aunque sean de diferentes, países, tenemos esa historia de Sí. que ya sea nosotros tuvimos que hacerlo o algún familiar. Y es algo tan similar porque a mi esposo también eso le pasó. Ay, Su mamá murió y él se fue a México y nosotros estábamos en el proceso de, pues, yo lo estaba pidiendo a él, pero no se había finalizado. Él tardó 3 meses para poder oh, cruzar y qué difícil. sufrió like, bastante también para poder llegar. Pues también me trajo a memoria eso, de que uno pues aquí orando y pues pidiéndole a Dios de que los proteja porque uno no sabe realmente. Y aunque ellos El vengan y camino, te todo. platiquen, like, lo que sufrieron, like, hay cosas de que no te van a decir, like, lo que realmente sufren, en cruzar. Tiene una historia muy, muy bonita. Espero de que sí la Amén. esté compartiendo, más ahí con las hermanas, con las jovencitas, de que sepan, porque usted decía, de que sentía
culpabilidad, de que sentía vergüenza, porque no estaba viviendo una vida bien, de que usted no buscaba, pues, hablar con las hermanas, de que iba y se, Sí, solo iba, recibía la palabra y pues se iba. Y es tan importante cuando, llegan esas almas, cuando llegan esas personas nuevas, de que uno pues las busque y de que les diga, no, tú vas a ser recibida aquí. Nosotros te amamos, no estamos aquí para juzgar, porque usted dijo eso también, de que usted no quería de que ellas supieran lo que usted estaba pasando por sí, temor a ser juzgada, porque en el mundo es lo que pasa, de que sí, uno pues viene acostumbrado a eso, de que es solo, oh, ¿cómo me van a ver? ¿Qué van a decir de mí? Y sabemos que en la iglesia ya es diferente porque tenemos ese amor de Dios. así es. Amen. So sí le quisiera preguntar, o decirle, ¿qué consejo usted le pudiera dar a alguien, alguna mujer de que en estos momentos esté escuchando, este programa, de que fue abandonada por su mamá? Porque hay todavía muchas hermanas de que están sufriendo, like, en ese dolor. ¿Qué consejo usted le pudiera dar a, alguna mujer de que en este momento está pasando por eso y no ha podido, like, soltar o hacer ese paso de perdonar? Amén. Pues mi consejo uno es buscar a Dios. Él es el único que no nos abandona y comprender. Yo pude comprender a mi madre porque ya, digamos, cuando yo acepté a Cristo, acepté perdonarla, hablé con ella, lloramos juntas y, y ella me dijo, mija, si yo hubiese tenido gente a mi alrededor que me diera buenos consejos, yo no abandono a tu padre, no abandono a ustedes que son mis hijos. No, no lo hubiese hecho, pero lamentablemente en veces nos rodeamos de gente que en lugar de darnos un buen consejo, nos mal aconseja, como diciendo, si él te la hizo, yo te la hago también. Entonces, una, comprender por qué se hizo. Yo ahora en este momento entiendo y digo, tal vez tenía que pasar esto, tuve que pasar esto para que mis papás nos trajera a Estados Unidos, conocer a mi esposo y conocer a Dios. O sea, ahora yo hago como un círculo, que era todo un plan que tenía que ser. Tal vez si mis papás nunca se hubieran separado, hubiese sido allá criada en México, no sé si hubiese conocido a Dios, realmente no, desconozco. So, ahora digo, gracias Dios porque me permitiste pasar esto, porque una también puedo, digamos, la manera a ver, digamos, comprender a mis hijas Ujú. que Dios me ha permitido tener 3 hijas y un varoncito, pero me acerco más a mis hijas, más busco, platico con ellas, trato, porque digo, lo que a mí me faltó, comunicación con mi madre, consejos de mi madre, no quiero que a mis hijos les pase. Entonces, a buscar de Dios, orar y despojarse, despojarse de ese dolor. Ujú. Amén, amén, muchas gracias. Sí, me gustó eso porque sí, sabemos que sin Dios, nada podemos hacer. So, buscar primeramente de Dios, porque Él es el que nos va a ayudar a poder comprender, a poder tener misericordia y compasión, um, por ellos, y tratar de ponernos, like, en sus zapatos de ellos y ver la razón por qué pasó. Y como usted dice, like, todo tiene su propósito. So, por muy Amén. doloroso, por muy feo de que lo hayamos sentido, era con un propósito. Amén. Sí, gracias por expresar eso. Yo, como dije, tuve el privilegio de poder estar allí en el hogar suyo, verlos ahí en la iglesia, ministrando, cantando juntos, usted y su esposo, y fue algo de que yo le comenté cuando ya se había terminado la actividad. Le dije, wow, le dije, qué hermoso ver una pareja tan fuerte, like, sirviendo a Dios, los dos allá arriba, cantando, glorificando a Dios. Fue algo tan bonito, y ver todo, cómo él, pues, la apoya, pues es esa gran ayuda, pues es mutuamente, pues, like, los dos.
pero me Ah, encantó y fue un comentario que le hice a usted de que dije, wow, qué hermoso, qué bendecida está. So sí quisiera preguntarle mi próxima pregunta, que es, ¿qué es lo que hace hoy en día? Porque yo sé que hace bastante, eso me encanta ver ahí su Facebook porque siempre están, bien activos, haciendo diferentes cosas. So si gusta compartir un poco con nosotros. amén. Gracias, hermana. Pues, mire, digamos, como dice, un poco de todo, ¿verdad? Siempre, para empezar, me gusta estar muy cerca de mis pastores. Me gusta siempre estar pendiente. Siento que estar cerca del siervo que Dios pone delante de nosotros es como obtener sabiduría de ellos y aprender mucho. Ahorita estamos ayudando en asistencia social y es un ministerio que me gusta mucho porque llegamos a los corazones de personas muy necesitadas. Llegamos, digamos, en el momento donde uno dice, pero nadie me buscó, nadie está, y ver que tocamos su puerta y no nomás traemos, digamos, la palabra de Dios, sino traemos algo, una ofrenda, algo especial. Ahorita estamos trabajando, ayudando en esa área en nuestra iglesia. Ya nos dijo, estamos ayudando en alabanza. Entonces, en el área donde nos pongan ahí, yo siempre digo, Señor, donde usted me ponga, yo me esfuerzo. Si no lo sé, el ministerio lo aprendo. Amen. Me gusta trabajar la obra de Dios y lo hago para Él, Amen. para Dios, para agradarle a Dios. Eh, en veces, digamos, se oyen malos rumores, X cosas, pero yo digo, el Señor, es para el Señor. Amen. Amen, así es. Y también me gocé mucho de ver de que tienen su propio negocio. Ah, Amén. ahí con usted fuimos y pudimos ver al hermano ahí trabajando en una casa. So, Sí, gracias a Dios, Dios no sé, y esto de tener nuestro negocio fue algo que alguien nos profetizó. mm, Cuando profetizó, un hermano le dijo a mi esposo trabajaba en su compañía y no, trabajaba en una compañía de pintura. Trabajaba, digamos, cheque tras cheque. Y el hermano cuando habló con él, le dijo, dame tus manos. Nosotros no conocíamos al hermano, no sé de dónde venía el hermano, de qué estado, cuál iglesia, y le dijo, en tus manos veo colores. Yo no sé qué haces, no sé a qué te dedicas, pero Dios me está mostrando que tú vas a tener tu propia compañía. No sé de qué, dijo, pero solamente veo colores en tus manos. mm, Entonces, cuando Dios pone los medios para que mi esposo abra su compañía, yo dije, esto es de parte de Dios. Y gracias a Dios, Dios no nos ha dejado. Ya tenemos 6 años trabajando. Le ayudo también, tiene su compañía de pintura. En veces, cuando hay necesidad, le ayudo a pintar casas también. mm, Ahí estoy, o le ayudo, digamos, más que nada mm. en lo que, digamos, en la contabilidad. Amen. Amen, amen. Pues, que Dios siga bendiciendo ahí su negocio, todo el trabajo que hacen ahí en la iglesia. Y yo sé que es una gran bendición, como usted dice, cuando están ahí apoyando, ayudando a sus pastores. Eso es algo de que agrada mucho a Dios cuando, se ve ese amor, hacia el siervo de Dios, hacia su familia. Y es lo que me encanta ver, de que siempre están ahí, al lado y pues ayudando, en todo, pues las actividades ahí de la iglesia. Quiero pues agradecerle por haber estado aquí con nosotros hoy. Y si se me olvidó preguntarle algo o si hay algo más de que usted quisiera compartir aquí con nosotros, le doy gracias a Dios porque este programa ya se está escuchando pues en varios países, en diferentes países. Y pues es una bendición cuando podemos escuchar y conocer más a nuestras hermanas. No sé si quiera terminar con una última cosa que quiera compartir. Amén, hermana, pues nomás agradecerle, como le digo, es primera vez que alguien me entrevista.
Mi testimonio de algo así, digamos, no lo había platicado tan abiertamente como ahora lo hice y espero primeramente Dios ser de mucha bendición, que una palabra que yo haya dicho llegue al corazón de una hermana y pues gracias hermana por esta invitación y adelante hermana, sigamos adelante. Amén. Pues muchas gracias, por haber compartido aquí con nosotros. Desde que la conocí dije, ay, un día la quiero tener aquí en el programa. Doy gracias a Dios porque todo, se da a su debido tiempo. Gracias por compartir con nosotros. Y sí, yo creo de que sí va a ser de mucha bendición. Quizás hay algunas jóvenes, alguien de que escuche este programa. Porque sí, yo pienso que la mayoría, así es como llegamos a la iglesia, llegamos con esa vergüenza, no nos sentimos dignos o no queremos que nadie sepa lo que nosotros estamos pasando. Pero todo esto ayuda porque vamos a poder ver, no, pues si alguien viene, no sabemos lo que está pasando, así Ujú. que, hay que acercarnos y pues darles nuestro Amén. apoyo y pues nuestro amor. Muchas gracias, por haber compartido aquí con nosotros. Agradezco su tiempo. Sé que es una mujer muy ocupada. Pues le mando un abrazo y si Dios quiere, nos vamos a ver pronto, de nuevo. Amén. Y Primeramente, Dios. Amen, amen. Le mando un abrazo desde acá, desde Washington, y pues vamos a seguir orando ahí por su familia, por su iglesia, por su negocio, por cada área ahí de su vida. Muchas gracias, hermana, una vez más por haber estado aquí. A todas las personas de que estuvieron aquí sintonizadas, escuchando, no se les olvide compartir y mandarnos sus comentarios de cómo este episodio pues les ayudó a ustedes también. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Amén. Dios les bendiga.